El 5 de mayo se celebra más en Estados Unidos que en México y eso no lo puedes negar. Cuando viví en Estados Unidos, una escena que siempre me llamaba la atención fue ver cómo se celebra el 5 de mayo allá. Y es que si estás en Estados Unidos a inicios de mayo, cuando sales a la calle escuchas música mexicana, ves banderas mexicanas, colores, fiesta por todos lados, la hora margarita y piensas, ok, ¿a qué se debe esto? Pero si estás en México ese mismo día, todo sigue bastante normal. Entonces, aquí surge la pregunta, ¿cómo una fecha mexicana termina viviéndose con más intensidad fuera del país? Hola, soy Teresa y este espacio es para aprender español mientras aprendemos más sobre el mundo. Hoy vamos a entrar en una historia que mezcla política, migración, identidad y, claro que sí, marketing. El 5 de mayo es un ejemplo muy claro de cómo las culturas viajan, se transforman y adquieren nuevos significados dependiendo del lugar. Cuando el 5 de mayo aparece en una conversación internacional, muchos extranjeros lo relacionan con la independencia de México. Aunque, ojo, esta no se conmemora el 5 de mayo, pero el 16 de septiembre. El origen del 5 de mayo está en otro momento histórico. Esta fecha conecta con una batalla, en específico la batalla que ocurre en Puebla en el siglo XIX. Y entender este momento cambia completamente la perspectiva. En 1862, México atraviesa una situación muy complicada. Problemas económicos, presión internacional y decisiones difíciles como suspender pagos a Europa. Esto genera tensión con potencias como Francia y eventualmente esta tensión se convierte en una invasión. Ahora, quiero que imagines el siguiente escenario. Un ejército europeo bien equipado, con experiencia y ventaja, así como recursos, y frente a él el ejército mexicano con menos medios. La lógica apuntaba en una dirección, pero la historia tomó otro. En Puebla, el ejército mexicano logra una victoria que en ese momento parecía muy poco probable, y ese momento se queda grabado, no tanto por su impacto militar a largo plazo, sino por lo que transmite: capacidad, determinación y resistencia. Cabe mencionar que esa victoria no cierra el conflicto. El proceso continúa. Francia regresa y el panorama político sigue evolucionando. Pero el 5 de mayo ya había dejado algo importante en el país: una imagen poderosa. Un país enfrentando a una potencia y logrando imponerse en un momento clave. Ese tipo de episodios no siempre se recuerdan por su desenlace, sino por lo que representan emocionalmente. Y aquí empieza a construirse su valor histórico. En México, el 5 de mayo tiene un lugar claro. Forma parte del calendario histórico. Se estudia, se recuerda y en Puebla se vive con mayor intensidad. Hay desfiles, recreaciones, actos cívicos. Pero en el resto del país el ritmo cotidiano continúa. Se percibe como una fecha con valor histórico más cercana a la memoria que a la celebración masiva. Ahora cambia el contexto. Estados Unidos, segunda mitad del siglo XIX. Comunidades mexicanas viviendo fuera de su país con la necesidad de mantener vínculos culturales. En ese entorno, el 5 de mayo empieza a tomar otro papel. Se convierte en una forma de recordar origen, de mantener identidad y sobre todo mantenerse conectados. De hecho, pocos años después de la batalla, un grupo de mexicanos celebró esta victoria en Texas. Un dato interesante aquí es que Texas también está conectado con la historia de Ignacio Zaragoza, el general que lideró al ejército mexicano en Puebla.
Ese tipo de conexiones hicieron que la fecha tuviera un significado especial para las comunidades mexicanas al norte de la frontera. Esa primera celebración, más que ser una fiesta, fue un gesto simbólico, una forma de mantener viva una historia que representaba orgullo y resistencia. Con el tiempo, estas celebraciones empezaron a crecer y autoridades locales comenzaron a reconocerlas. Poco a poco, el 5 de mayo fue tomando un lugar más visible dentro del calendario cultural en Estados Unidos. El presidente George Bush menciona el 5 de mayo en un discurso oficial, invitando a reconocer la relación entre Estados Unidos y México, así como las contribuciones de la comunidad mexicoamericana. Este tipo de momentos también ayudan a que la celebración pase de algo comunitario a algo con mayor proyección nacional. Por cierto, si te gusta ese tipo de contenido donde no solo aprendes español, sino que también entiendes estas historias culturales, puedes suscribirte al canal. Hay muchos temas así que ayudan a ver el idioma desde otra perspectiva. Con el paso del tiempo, el 5 de mayo empieza a conectar con otros movimientos, especialmente en el siglo XX, cuando comunidades latinas buscan visibilidad reconociendo voz. Ahí se transforman otra vez. Deja de ser solo un recuerdo histórico y se convierte en un símbolo de identidad. Un punto de encuentro, una forma de decir, esto también forma parte de nosotros. En las últimas décadas del siglo XX aparece otro elemento que impulsa todo esto aún más. Empresas, marcas, industrias ven en el 5 de mayo una oportunidad para conectar con un público amplio. Y a partir de aquí, la fecha empieza a expandirse con más fuerza. Eventos, campañas, productos, experiencias, todo contribuye a darle visibilidad. Y así pasa de ser una celebración comunitaria a una celebración nacional y después internacional. Hoy, el 5 de mayo aparece en lugares donde la conexión directa con México es mínima. Países distintos, culturas distintas, pero con un elemento en común: la idea de celebrar lo mexicano. La comida, la música, los colores, todo eso que viaja y se adapta a nuevos contextos. Lo interesante de todo esto es observar cómo una misma fecha puede sentirse tan distinta según el lugar. En México se mantiene como parte de la historia nacional, mientras que en Estados Unidos evolucionó hacia una experiencia cultural colectiva. Dos formas válidas, dos lecturas diferentes de un mismo origen. Al final, el 5 de mayo muestra algo muy interesante. Las historias nunca se quedan quietas. Se mueven con las personas, con el tiempo, con las ideas, y este movimiento las cambia. Así que la próxima vez que escuches 5 de mayo, puedes verlo como algo más que una fecha. Es un ejemplo claro de cómo la cultura se transforma cuando cruza fronteras. Si te interesa seguir explorando el español desde este lado cultural, quédate aquí, porque aprender un idioma también es aprender a ver el mundo de formas distintas. Recuerda seguirme y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!